En este tiempo, el mensaje que el Señor quiere traer a nuestras vidas, pero no como una liturgia, sino para que lo vivamos, para que esto se establezca en nosotros como un fundamento, tiene que ver con confiar en el Señor. Y escúcheme, confiar en el Señor tiene que ver cuando estamos viviendo o estamos pasando, tiene que ver siempre, pero se hace más latente y más importante cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles o cuando nuestra vida se está sacudiendo. ¿Me está entendiendo? Ustedes escucharon en el mundo ese dicho que dice: ay, es que confío ciegamente en ella, confío ciegamente en él, ¿cierto? O la confianza ciega, ¿no? ¿Por qué el mundo dice la confianza ciega? O sea, es decir, de que a toda costa confía, ¿no? Eso es un dicho del mundo, ¿no? Un dicho coloquial de la gente. Pero yo vengo a decirte que el Padre va a buscar eso y más en nosotros. Aprender a confiar en el Señor no es algo sencillo, hermanos. No es sencillo, porque tú y yo vamos a vivir momentos en los que eso tiene que salir, porque si no estamos perdidos. Porque yo quiero hablar de 3 cosas específicas. Escuche, ¿qué es confiar en el Señor? ¿Qué es esperar en el Señor? La famosita frase que dice: hermanito, espera en el Señor. Y eso usted, ¿cómo así que espera? ¿Eso qué significa? Me siento. ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? Y luego yo quiero mostrarle, al final de la intervención, de poner la base en la palabra, quiero mostrarle 2 hombres específicamente que su única alternativa en su vida para la circunstancia que estaban viviendo era confiar en el Señor. O confiaban o se iban a pique, se iban al abismo. ¿Me hago entender? Entonces, la confianza, lo primero que quiero establecer es: la confianza tiene que ver con fe. Tiene que ver con fe. Y la confianza es algo que nosotros vamos a tener que sacar en nuestras vidas y tiene que ver, escuche, con las circunstancias que vivimos. Entonces, el primer versículo que yo voy a sacar en esta mañana, Salmo 125, versículo 1. Este versículo para mi vida en especial es algo trascendental, marcante. Cuando el Señor trajo esta palabra a mi vida, en mi vida fue un antes y un después. Para cuando el Señor trae el Salmo 125, versículo 1, recuerdo yo que fue para más o menos septiembre del 2021. En ese entonces yo estaba viviendo situaciones que sacudían mi casa, que sacudían mi economía, que sacudían incluso mis hijos. Para decirle, para ese momento yo no tenía una casa donde recostar mi cabeza, porque en la que tenía y en la que estaba me estaban echando a patadas. Esa era la realidad. Entonces, en una mañana, en un tiempo de intercesión y en un tiempo donde digo: Padre, aquí estoy, si quieres verme arrastrado, arrastrado estaré, el Espíritu de Dios me habló y me dijo: no. Y me dio la palabra, Salmo 125, versículo 1, y usted lo va a leer y dice así: canto gradual o cántico gradual, es un cántico de David, y dice: los que confían en Yahvé. Los que confían, la palabra clave es confiar. Luego la veremos, hacemos un análisis de la palabra. Pero dice: los que confían en Yahvé son como el monte de Sión. Escuche, para yo saber exactamente qué significa confiar en el Señor, tengo que ver qué es el monte de Sión. O sea, para yo entender la esencia de este salmo, yo tengo que ver exactamente qué es el monte de Sión.
Si yo no sé qué es el monte de Sión, yo no voy a entender lo que está hablando este salmo. Vamos a terminarlo. Los que confían en Yahvé son como el monte de Sión, que dice, la textual dice, que no se mueve, mas siempre está firme. La Biblia de las Américas dice que son como el monte de Sión, que es inconmovible, me encanta esa palabra, y que permanece para siempre. Cuando el Señor me da esta palabra a mí, yo tuve una revelación y vi lo que era el monte de Sión de una manera espiritual. Lo que yo vi en el espíritu, esto fue a través de una visión nocturna, lo que yo vi en el espíritu es que yo volaba como si de un pájaro se tratara. No era un pájaro, sino que volaba como a vista de pájaro. Y yo veía un monte muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, o sea, una montaña. Pero la montaña tenía, escuche, tenía una forma muy peculiar, una forma imponente. Y la montaña estaba totalmente adornada de luces desde arriba hasta abajo. Totalmente. Luces, brillaba por todos los lados. Entonces yo empecé a entender qué significaba el monte de Sión. Yo empecé a buscar qué significa el monte de Sión. El monte de Sión básicamente habla del lugar del reino de Dios, de donde Dios gobierna, donde todo es estable. Y yo me fui a la profecía de Daniel, en este caso el sueño de Nabucodonosor, cuando él tiene el sueño de la estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro, etcétera. Pero dice que a esa estatua lo golpea una roca. ¿Ok? Y luego esa roca pasa a ser ¿qué? Un monte. Eso tiene que usted leerlo. Eso está en el capítulo 2 de Daniel. Cuando esa roca golpea la estatua, es decir, esa roca, el reino de Dios, Cristo, quiebra los reinos de la tierra. Dice que esa roca se hace un monte, el cual llena toda la tierra. Entonces, cuando yo leo el salmo y digo, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible y que permanece para siempre, está hablando de que cuando nosotros ponemos todo nuestro corazón, nuestra confianza en el Señor, nosotros venimos a ser como el monte de Sión. El monte de Sión es algo que no se mueve, es inconmovible, es algo que gobierna, es algo que nunca es vencido. ¿Me está entendiendo? Eso es el monte de Sión. Es algo que trasciende, es algo que marca las generaciones. Entonces el monte de Sión establece, hermanos, establece en nosotros un antes y un después. Yo le contaba y le decía que para aquel momento vivía situaciones difíciles, vivía situaciones que quizás estaban sacudiendo mi casa, pero que si yo no establecía mi vida en lo que era confiar en el Señor, me iba a pique. Y luego de haber pasado unos meses de ciertos sacudimientos, entendí que el Señor no me iba a dejar tirado. De la misma manera, Dios no te va a dejar tirado. No te va a dejar tirado, porque si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Él va a responder. Tradúzcase, ponemos nuestra fe en el Señor. No estaba confiando en un trabajo, no estaba confiando en un jornal, no tenía trabajo, no tenía jornal, no tenía nómina, no tenía nada. No estaba poniendo mi confianza en ningún hombre. Nadie vino a ayudarme y a decirme, sí, yo te doy lo que tú necesitas. Nadie. No estaba diciéndole a alguien, ni en mi papá, ni en mi mamá, ni no. Estaba en el proceso de entender y confiar en el Señor. Entonces este verso es muy importante. Si nosotros navegamos por salmos, vamos a mirar 5 salmos específicos, un verso cada uno. Vamos a ver la misma palabra, 9-10. Los libros de salmos, en este caso, es un libro muy particular, especial, sobre todo en esta palabra. Escuche lo que dice el 9-10. Estoy en Salmos, espero que me esté siguiendo. Dice, en ti, ¿qué dice? Confiarán los que conocen tu nombre. Y escuche, y no está hablando de conocer el yo, hei, va, hei. No está hablando de conocer el tetragramatón. No está hablando de conocer el Jehová. No está hablando de conocer eso.
Cuando dice los que conocen tu nombre, está diciendo los que saben quién tú eres, los que conocen tu identidad, los que conocen quién es Dios. Recuerde que el tetragramatón, es decir, el yo, hey, va, hey, estoy diciendo en hebreo, la esencia del significado de ese nombre es el ser, el yo soy. ¿Me hago entender? Entonces, el Padre Él es para ti lo que tú necesitas. No sé si lo agarró. Si tú estás viviendo por una situación difícil, ejemplo, económicamente, el Padre, si tú confías en Él, el Padre se hace tu proveedor. Y así sucesivamente. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, los que te conocen, Señor. Los que te conocen no serán conmovidos, no serán quebrados. Este sistema no podrá con ellos. Por eso es importante nosotros profundizar en quién es el Padre. Luego dice, por cuanto tú, oh Yahvé, no abandonas a los que te buscan. No abandonas a los que te buscan. Impresionante. No abandonas. ¿Cuántas veces, hermanos, con sinceridad, yo soy el primero que levanto la mano, cuántas veces nos hemos sentido como pollitos arrinconados y apestados y temerosos? Abandonados. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Quizás las circunstancias nos presionaron, lo que sea que haya pasado en nuestra vida, pero el Padre está diciendo que Él jamás abandona a los que le buscan. Jamás. Entonces hoy por hoy podemos vivir situaciones difíciles. Sí, vendrán, pero aquello no acabará contigo, ni conmigo. Aquello será un entrenamiento. Aquello lo único, escucha, perla de esta mañana, en las situaciones de presión saldrá tu potencial. Porque tú sabrás de qué estás hecho y sabrás qué es lo que podrás lograr en esa situación difícil. En otra situación no lo sabrías. ¿Me está entendiendo? Usted dice, hay gente que dice, no, se me muere mi marido, yo me muero. Se le murió el marido, pero Dios le dio la fuerza para atravesar esa situación. No sabías que tenías un potencial de perseverancia hasta que llegó la situación. ¿Me está entendiendo? Escucha, cuando viene una situación en tu vida que te sacude, que te quiebra, que te quiere mover, escucha, es la situación idónea para sacar quién eres. Dios está ahí exprimiendo el limón, exprimiendo, machacando el olivo, la oliva. Dios está ahí trabajando contigo. Es extraordinario, hermano. Entonces dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. No lo abandonas. 27:3. Estoy en el libro de Salmos, no me he ido. 27:3. Versículo importante, dice, aunque un ejército, hermanos, a veces pensamos que se nos vinieron todo el infierno entero. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante toda la guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Recuerdes la palabra batach. Ahora lo volvemos y lo repasamos. Es una palabra que dice, estoy firme, estoy seguro, de aquí nadie me mueve. Yo estaré confiado. Muchos de nosotros se nos levanta un demoniecito de esos microscópicos y se nos mueve el piso, se nos mueve todo. Ni siquiera nos mandan un demonio, nos mandan los perros del infierno y se nos mueve todo. Esos perritos son capaces de movernos hasta los cimientos que no tenemos. Y este hombre está diciendo, que es David, aunque un ejército, hermano,
Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. ¿Cuál es la guerra que se ha levantado contra usted? ¿Cuál es la guerra? Guerra en la economía, guerra en la salud, guerra en la familia, guerra en el matrimonio, guerra en los hijos, guerra en el trabajo. No sé. ¿Cuál es la guerra? Pero Dios te está diciendo, tú, si estás permaneciendo en mí, serás, como dice ese salmo, estaré confiado, estaré seguro, seré inconmovible con el monte de Sión. Inconmovible. Entonces nada de eso puede perturbar mi vida si yo sé dónde estoy parado. ¿Me puede entender? Ay, usted lo predica tan fácil. Yo sé que no es fácil, pero es parte de nuestro camino. Es parte de lo que nosotros tenemos que vivir. 28:7, allí mismo en Salmos, dice: Yahvé es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que mi corazón se regocija y yo lo alabo con mi cántico. Yahvé es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón. En él confió mi corazón. ¿Qué quiere decir el salmista? Puse mis sentimientos, mi voluntad, mi espíritu, mis anhelos, puse todo en el Señor. Puse todo. Es lo que está diciendo la palabra. Puse todo. 32:10. 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que confía en Yahvé lo rodea la misericordia. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que confía en el Señor lo rodea la misericordia. De mismos Salmos 37:5 dice: encomienda a Yahvé tu camino, confía en él y él hará. ¿Eso qué significa, hermano? ¿Eso cómo así que encomienda y él hará? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo me siento aquí y me cruzo de brazos? No, técnicamente no significa eso. Técnicamente significa que yo debo de confiar en él, estar seguro en él, no tener ansiedad, no tener frustración, precipitación por las cosas, y el Señor abrirá el camino. ¿Me está entendiendo? Abrirá el camino. Hay cosas que Dios pone en tu espíritu y en tu corazón, amado hermano. Mira lo que te voy a decir. Hay cosas que Dios pone en tu espíritu y en tu corazón que no son para allá, no son para la semana que viene, no son para el mes que viene, son para un tiempo propicio. Pero mientras tanto ese tiempo kairos del Señor se abre para ti y para mí, para esas cosas, tú debes de aprender a confiar, porque Él abrirá el camino. ¿Me hago entender? O sea, es tremendamente importante entender que si nosotros rendimos nuestra vida al Señor, Él va a abrir el camino correcto. Yo no voy a tener que estar atribulado, ansioso, con prisas. No, el Señor lo hará para servirle al Señor. El camino para la casa, el camino para la prosperidad, el camino para la cruz, lo que sea que Dios quiera para tu vida. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, confía en el Señor. Tenemos que confiar, aprender a confiar en el Señor. Oh, Señor, tú me llamaste a las naciones, ya mismo me compro el boleto para la China. No. Un ejemplo, Dios te llamó, sí, gloria a Dios. Deja que Dios te saque el avión, el boleto, o yo qué voy a saber qué, el burro para ir por el camino este del Everest, si es posible. Lo que quiero decir es, cuando yo rindo mi vida al Señor, yo no tengo por qué estar ansioso. No tengo por qué andar frustrado. Escuche, la frustración de que las cosas no nos salgan como nosotros esperamos es algo muy normal en muchos de nosotros. Ya hemos dicho que nosotros solemos ser la generación microondas porque lo queremos todo ya. Ya, Dios me habló esto, ya, hermano, no, olvídense, pastor, ya. Yo estoy listo, pastor, Dios me lo dijo. ¿Me hago entender? Y saltarse el proceso, no se puede saltar el proceso.
El Señor se encarga de prepararte. Y el Señor quiere que tú y yo seamos fieles. Si Dios te va a dar una asignación grande y poderosa, escucha, hermano, tienes que aprender a coger la escoba. Ejemplo, ¿no? Tienes que aprender a ser fiel primeramente con tus hijos, con los de tu casa, o con los hermanitos conflictivos que tienes al lado. Es que hay hermanitos conflictivos, ¿cierto? Hermanitos que te sacan canas ya antes de lo previsto. Pero aún el Señor quiere que tú y yo aprendamos a ser fieles incluso con esos. Incluso con lo que el Señor establece. Porque eso entrena. ¿Cuántos saben, hermanos, que usted está siendo entrenado? El llamado que Dios tiene para tu vida no son los 20, los 30, los 40, los 50 años que te quedan en esta tierra. Es un llamado eterno. Y ese llamado necesita preparación. Hay cosas que no vienen por la unción en tu vida. Hay cosas que no vienen por decir y te pongan la mano y ya eres fiel. No. Hay cosas que tú tienes que vivir, yo tengo que vivir para poder desarrollar en el Señor. ¿Está entendiendo? 44:5. Salmo 44:5 hasta el 8. Entonces dice el salmista: contigo derribaremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. No, escucha, no confiaré en mi arco, ni mi espada me hará vencedor. Wow. Porque eres tú el que nos libras de nuestros opresores y el que avergüenza a los que nos aborrecen. Oh Dios, nos gloriaremos todo el día y alabaremos tu nombre para siempre. Selah. Es decir, cállese y medite en eso. Procéselo. Dice el salmista: no confiaremos en nuestro arco, no confiaremos en nuestra espada, porque tú eres el que nos libras. Seguro el salmista era guerrero y él decía: no confiaremos en nuestra fuerza, por decirlo así. No confíes en tu fuerza, no confíes en lo que tú puedas hacer, en lo que tú puedas lograr. Confía en el Padre. Esto lo conecto con Zacarías capítulo 4. Hermano, no es con fuerza, ni con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces el salmista está diciendo: no vamos a confiar en nuestra fuerza de ejército, ni en lo poderoso que yo sea con el arco. No, sino que voy a confiar en ti, Señor. Entonces cuando tú, a lo mejor tú no eres guerrero, no tienes un arco, no tienes una espada, vale, pero a lo mejor tú dices: no voy a confiar en mis fuerzas y voy a esperar en el Señor. ¿Y eso qué significa? A lo mejor que no tomes lo primero que te salió, que no te mates por allí, que no hagas nada en tus fuerzas, sino que creas en el Señor. ¿Sí me hago entender? Eso es lo importante, que nosotros tenemos que avanzar. La palabra nos marca nuestra vida en este tiempo. Entonces, eso está diciendo el salmista. Ahora, 56:3. No me he ido de Salmos todavía. Hay mucho para cortar en Salmos, por decirlo así. Ya vamos a pasar. Y dice así, 56:3. En el día en que temo, yo confío en ti. Fíjese qué interesante. El temor paraliza la fe. La fe aplasta el temor. Los dos luchan entre sí. Cuando tú dejas atemorizarte, tú quedas paralizado, quedas inmóvil. ¿Alguien ha experimentado temor alguna vez? El temor te paraliza. El temor, cuando tú vas a tomar una decisión y te agarra el temor, tú, ¿lo hago, no lo hago? ¿Me hago entender? Te quedas paralizado. Entonces el temor tiene la capacidad de paralizar tu fe en ti. Pero cuando tú pones tu fe en el Señor, es decir, confías en el Señor, anulas el temor, lo aplastas, pasas por encima del temor. Por eso dice el Salmo: cuando yo temo, yo en ti confío. Yo en ti pongo mi seguridad, yo en ti pongo mi corazón. Yo en ti avanzo.
62:8. Oh pueblo, confía en Él en todo tiempo. Derramad vuestro corazón ante Él. El Dios es nuestro refugio. Selah. Qué tremendo. Son profundos. Los salmos que pongan Selah o Selah, lo que quiere decir, no está muy claro esa nota, pero lo que quiere decir Selah es como haz un alto y piensa en ello. Medita en ello. Es como mastica, remastica, digiere, de digerir esa palabra. ¿Sí me hago entender? Eso es cuando pone Selah. Entonces dice, oh pueblo, confía en Él en todo tiempo. ¿Qué es en todo tiempo? Tiempo de escasez, tiempo de abundancia, tiempo de regocijo, tiempo de lloro. En todo tiempo, dice, derramad vuestro corazón delante de Él, porque Él es Dios de nuestro refugio. ¿Qué es un refugio? ¿Para qué sirve un refugio? Para guardarse, para refugiarse, un lugar seguro. Él es nuestro refugio. Proverbios. Conocen poco. Capítulo 3, versículo 5. Es un proverbio muy precioso. Muy precioso. Al versículo 8. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Con todo. Cuando dice aquí, todo es todo. Yo no puedo confiar medio, la mitad. Con todo tu corazón. Y dice, y no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propio razonamiento, en tus propios pensamientos. No te apoyes. Entonces luego dice, reconoce al Señor en todos tus caminos. Padre, tengo un sentir de ir a la China. Muéstrame si es tu voluntad, Señor. Señor, me quiero ir de crucero, Padre. Bendito Dios, muéstrame si tú lo permites. Y el Padre te dice, amén, aleluya. Adelante, puertas abiertas. Yo te proveo todo. Pero dice, reconócelo en todos tus caminos. Señor, necesito tomar una decisión. Señor, el trabajo. Señor, reconócelo en todos tus caminos. Y entonces dice, y Él, en otras palabras, Él te mostrará el camino correcto. Él te mostrará la decisión correcta. Él te mostrará el país correcto. Él te mostrará el trabajo correcto. Él te mostrará el esposo o la esposa correcta. Él te mostrará lo correcto. Por eso antes dice, pero esto no puede venir a mi vida si primero no confío en el Señor de todo mi corazón. Por eso dice, confía en el Señor de todo tu corazón. No te bases en tus criterios, en tu razonamiento. No es que yo pienso, no es que yo opino, no es que nada. El Señor va a mostrarte lo que tú necesitas. No es que yo pienso que esto tiene que ser bueno para mí. Lo que tú piensas que es bueno para ti a lo mejor es lo peor. Y lo que piensas que es lo malo, a lo mejor el Señor es lo mejor. ¿Quién conoce todas las cosas? El Señor. ¿Quién te conoce mejor a ti que a ti mismo? El Señor. Para eso te hizo. ¿Me está entendiendo? ¿Quién sabe exactamente lo que tú necesitas? El Señor. Entonces eso dice, Él enderezará tus veredas, tus sendas, tus caminos. Luego dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina en tu ombligo y tuétano a tus huesos. Medicina. Proverbios 16:20. Esta me encanta. Escuche. El que atiende la palabra hallará el bien, y el que confía en Yahvé es bienaventurado. El que atiende la palabra hallará el bien. La otra versión dice, el que pone atención a la palabra hallará el bien. El que confía en el Señor es bienaventurado. Importante. Poner atención, atender, enfocarme en lo que Dios está hablando, no en lo que mi circunstancia dice. Por si yo pongo atención a mi circunstancia o pongo atención a lo que mis ojos físicos están viendo, entonces me da el yuyo, me da
me muero, me tiro del Miguelete de cabeza. ¿Me está entendiendo? Me tiro de un edificio del rascacielos, voy a Benidorm y me alquilo un hotel de eso y me tiro allá de cabeza. ¿Me está entendiendo? Tenemos que enfocarnos en lo que Dios está hablando. Bueno, la palabra dice confiar, 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 confiar. Hagamos el análisis de la palabra. Ya lo hemos dicho. Hagamos el análisis de la palabra. Rápido. El análisis de la palabra. Es una palabra hebrea que significa batak. Esa palabra significa apresurarse a refugiarse. Figurativamente confiar, confiado o estar seguro, apoyarse, tener confianza, tener esperanza, fiarse, estar tranquilo. Entonces, todos estos significados caben en todos los versículos que nosotros hemos leído. Tal vez se podría traducir los que confían en el Señor o los que están seguros en el Señor. Otra traducción posible podría ser el que se apoya en el Señor como aquel que no puede caminar y usa un bastón, ¿no? Otra traducción posible podría ser el que se apresura y se refugia en el Señor. Otra traducción posible. La palabra cabe todas estas posibles traducciones de lo que estamos hablando. Algunas Biblias lo han traducido como confiar. Es quizás la palabra más idónea. Pero cabe estar seguro, estar tranquilo, apoyarse, refugiarse, porque es parte de la esencia de lo que se está escribiendo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuándo estoy confiando en el Señor? Cuando estoy tranquilo. No tengo para pagar el alquiler, la comida, los servicios. Y mírenme lo preocupado que estoy. Estoy aquí relajado. Entonces, si no estoy, ojo, no es irresponsabilidad, porque a lo mejor tú puedes decir, hasta que irresponsable, se te está cayendo la casa. No, no es irresponsabilidad, es fe. Es fe. Porque no estás siendo irresponsable, estás creyendo en el Señor. Pero si a lo contrario estás tirándote los pelos, ay Dios mío, la cuenta se me vació, a como llegó se fue la nómina, ay, ¿sí me entiendes? No estás confiando. Confías en lo que confías. No sé en lo que podemos estar confiando. ¿Me está entendiendo? No estoy seguro. Eso es lo que quiere decir la palabra. Isaías 26, me encanta esto. Perla. Isaías 26, y luego le comparto en Isaías algo que el Señor me compartía en ese capítulo para hablarle. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a analizar un poco este verso. Este primer verso vamos a analizarlo en otras versiones, ¿vale? He leído la BTX 4. Vamos a leer la de las Américas. Dice: al de firme propósito, en perfecta paz lo guardas, porque en ti confía. En la Biblia Ausengo dice: con propósito firme aseguras la paz, pues en ti se confía. La Biblia El Oso 1989 dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. La Biblia Hispanoamericana dice: su propósito es firme, va atesorando bienestar, pues en ti confía. La Biblia Jerusalén dice: al de ánimo firme y que persevera en la paz, porque en ti confió. ¿Sí me hago entender? La Biblia, la palabra versión española dice: su propósito es firme, va atesorando bienestar, pues en ti confía. Hasta ya lo leímos. La Biblia de nuestro pueblo dice: su voluntad es firme, tú velas por su paz, porque en ti confía. Extraordinario. La Biblia, Dios habla hoy, escuche: Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque en ti confían. Vuelvo y repito ese: Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme. ¿Pero por qué? Porque en ti confían. Es extraordinario. O sea, ¿me está entendiendo?
Mire lo que dice la palabra. Volvamos a leer en la versión que la leímos, en la textual. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, aquel que constantemente está enfocándose y pensando en el Padre, pensando en su palabra, pensando en Él. Porque dice, porque en ti confía. Verso 4, confía en Yahvé, es decir, batá, estar seguro, apóyate, refúgiate. Confía en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé está la roca de los siglos, o la roca eterna. La roca eterna simboliza a Cristo, la piedra angular, la roca inconmovible. La roca aquí tiene una imagen de un objeto que ¿qué? Que es irrompible, que es duradero, que es eterno. Si tu fundamento y mi fundamento está en esa roca, ¿qué podrá? Algo me podrá pasar. Entonces dice Isaías que el Señor guarda en perfecta paz a los que perseveran en Él, porque en Él confían. Entonces se me puede estar cayendo la casa encima, no puedo tener para alquiler, yo que voy a saber qué, no puedo tener comida en la nevera, pero estoy en paz. ¿Sabe por qué estoy en paz? Porque mi confianza está en Él. Escuche, eso es lo que significa confiar en Dios. Eso es confiar en el Señor. No es decir, ay, no, yo tengo fe. No, yo tengo fe, no. Cuando se te esté viniendo el mundo encima, ahí veremos si tú tienes fe. Ahí saldrá lo que tú verdaderamente eres. ¿Tienes fe? Sí, te jactas de tener fe. Bueno, vamos a ver cuando venga el terremoto calibre 9 escala de Richter. Padre Santo, bendito Dios, líbrame. Ni los edificios de Japón que tienen amortiguadores. Hermano, ahí sale quién eres tú. Ahí sale cuál es la fe. Ahí sale si fuiste el religioso litúrgico que va y levanta las manitos, canta aleluya. Ahí se ve si eres ese o si eres una persona que está en la roca. Ahí se ve. Ahí se ve, hermano. Entonces yo siempre les digo, no, hermano, si tiene fe, listo, ya lo veremos, tranquilo, ya el Señor le mandará el huracán. Primero le manda el de nivel 1, el F1. Si ve que el F1 tal, entonces ya le manda el F5 y a ver qué va a hacer con el F5. Vientos de más de 400 kilómetros que arrasan hasta camiones y edificios y todo lo que usted se imagina. ¿Ha visto eso los huracanes en Estados Unidos? Hermano, eso el F5, cuando llega el F5 todo el mundo se pierde. Huracanes, los tornados. Entonces Dios, hermano, ¿por qué no, pero es que el Señor te quiere exterminar? No, el Señor quiere que tú confíes. ¿Por qué? Porque, hermano, hay una sencilla razón para esto. En todo lo que tú confíes que no sea Dios, es destruible, es perecedero, es caduco, tiene fecha de vencimiento. Pero si tú confías en el Señor, jamás serás vencido. Entonces debemos de aprender a confiar, es aprender a confiar. Entonces, iglesia, ¿cuál es el mensaje del Señor? Confía. Y empieza a mirar lo que tus ojos físicos no ven. Abre tus ojos, dile, Señor, quítame el velo. Yo quiero ver lo que tú estás haciendo. Yo quiero ver cómo tus ángeles me rodean. No somos 4 matados, no somos 4 pelagatos. Tus ángeles y el ejército de los cielos está con nosotros. Algo estás haciendo. ¿Me hago entender? Eso dice Isaías. Fíjese, capítulo 31 del libro de Isaías. 31, versículo 1. El Señor me hablaba esto. Dice, escuche. Y aquí viene esto para que nosotros meditemos en nuestro corazón. Dice, hay de los que bajan a Egipto por socorro. Wow, ya empezamos bien. El ay ese, ay no es de ay, sino es ay. Míreme. El ay no es de ese de ay. El ay ese es de ay.
Es un ay de dolor. ¿Me está entendiendo? Es de cuando uno le dicen, ¡ay! La que le espera. ¿Me está entendiendo? Ese es el ay. El ay que dice la palabra es, ¡ay! La que le espera. ¡Ay! Dios mío, agárrese duro. Entonces dice, ¡ay! De los que descienden o bajan a Egipto por socorro y confían en caballos y confían en carros porque son muchos y en jinete porque son fuertes y no se fijan en el Santo de Israel y no consultan al Señor. ¡Wow! Tremendo. ¡Ay, hermano! Dígale, ¡ay! Mira el que está al lado, dígale, ¡ay, hermano, la que le espera! ¡Ay! El Señor tenga misericordia de mí. ¡Ay! ¿Qué significa, hermano? Piénselo, porque el Señor te va a escudriñar tu corazón. ¿Qué significa para ti confiar en Egipto? Buscar ayuda en Egipto. ¿Qué significa? ¿Qué puede significar? Volver atrás, dicen por allí. Otro pensará, confiar en mi cartilla del banco. Confiar en mi trabajo. Confiar en mi nómina de 5,000 euros. Confiar en mi Ferrari. Confiar en no sé en qué. O todo lo que no sea el Señor. Egipto tipifica, ustedes ya lo saben, un sistema de esclavitud. Entonces el Señor te está diciendo al pueblo, nos está diciendo a nosotros, no está hablando a los impíos, está diciendo, ¡ay! ¡Ay! El que de ustedes vaya y confíe en Egipto. ¡Ay! Y no se fijan en el Santo de Israel. ¡Ay! El que de ustedes confíe en los carros, en los caballos, en los jinetes, en la fuerza. ¡Ay! La que le espera va a ser grande. Como dicen en España, la que le va a caer. Está uno en el trabajo y dice, oiga, que tiene reunión donde el jefe, y salta el otro por ahí y dice, uy, la que le va a caer. Entonces usted ya dice, ya va preparado, uy, ¿cómo así? Ya voy alistando los zapatos para irme del trabajo porque me van a liquidar. ¡Ay, la que le va a caer! O sea, yo le estoy poniendo este ánimo para que usted entienda lo que la palabra dice. ¡Ay, hermano! Entonces no podemos confiar en Egipto, no podemos confiar en nuestros trabajos, nuestras nóminas o lo que nosotros pensamos que es seguro. Nuestra casa, eso se viene abajo, eso se quiebra, eso es endeble delante del Padre. Yo tengo que confiar en el Señor. Mi primera alternativa siempre y la más segura será el Santo de Israel. Entonces confiar en Dios es eso, poner al Señor por encima de todas las cosas. Señor, yo no hago nada si tú no me dices que haga algo. Y ya está. No es mi fuerza, no es mi talento, eres tú, papá. Entonces, ¡ay! Váyase con el ¡ay! A su casa, ¡ay! Padre bendito, ten misericordia de mí. Jeremías 17, versículo 5. Búsquelo en las Américas. O si quiere leerlo en la Biblia textual, búsquelo desde el versículo 1. Dice, maldito el que confía en el hombre. Maldito el que confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne y aparta su corazón en el Señor. Perdón, del Señor. Dices, maldito. Ahí confías, batás. Es decir, maldito el hombre que va a refugiarse a otro hombre. Maldito el hombre que se apoya, que está seguro, que pone su seguridad en otro hombre. En el gobierno, en el rey, en la reina, en la economía. ¿En qué? Maldito, dice el Señor, dice maldito. Entonces el versículo 6 dice, será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto y en tierra salada y sin habitantes. Es decir, será árido, será sin fruto, perecerá. Ese es. Versículo 7. Pero, aquí viene el pero y es extraordinario, pero bendito el que confía en Yahvé
y cuya confianza está en el Señor, porque es como un árbol plantado junto a aguas, que ese árbol extiende sus raíces junto a las corrientes, y ese árbol no teme cuando viene el calor o cuando viene la sequía. Tradúzcase lo que estamos hablando: cuando viene el huracán F5, el tornado, cuando viene el temblor 9 en la escala de Richter. No teme. Ese árbol no teme. No teme cuando viene la sequía, cuando viene el calor. Pues, ¿por qué no teme? Porque su follaje estará frondoso. Y en el año de la sequía no se preocupará ni dejará de dar fruto. Dígame si eso no es confianza, hermano. Dígame si eso no es estar seguro. Un árbol que está viniendo la sequía, que está viniendo el desierto, que nadie tiene que comer, que todo el mundo se va a morir de hambre, y el árbol está así. Ajá, mírame a mí, bien parado. Mírame, frondoso, frutos por todos lados. Eso es confiar. Es decir, escúcheme, otra perla de esta mañana. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, escuche, otra gente vendrá a comer de ti. Tú serás proveedor sobrenatural para otros que estén en sequía. En otras palabras, te lanzo esta palabra en esta mañana: la harina y el aceite en tu casa no escaseará, porque tú confiaste en el Señor. Y el Señor es un proveedor, una fuente interminable para tu vida. Y otros que quizás no confiaron, vienen a acercarse a tu árbol y a decir: necesito de este frutico. En la pandemia pasó algo así. Hay gente que se acercó a gente porque era gente frondosa. Porque cuando estaba viniendo un tiempo de sequía, porque cuando estaba viniendo un tiempo de escasez, porque cuando estaba viniendo un tiempo, me hago entender, que sacudía las cosas, hay gente que era, ¿qué? Frondosa. Hay gente que no había perdido el tiempo en liturgia. Hay gente que tenía palabra de Dios en medio de una sequía. Y hay gente, escuche, hay gente que se sostuvo por esos árboles que habían confiado en el Señor. ¿Me hago entender? Muy importante. Jeremías dice esto. Eso es confiar en el Señor. Salmo 4:8. Ahora la palabra dice: Señor, tú me haces vivir confiado. Esa palabra en el libro de Salmos 4, versículo 8, dice, muchos lo hemos orado quizás, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Eso lo repiten los que les gasta dormir, los que les encanta dormir. Entonces dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa palabra allí, confiado, no es batab, sino es bateb, de la raíz batab. Esa palabra bateb, que viene a significar lo mismo, me hago entender, viene a significar lo mismo. En la versión de las Américas, le leyó la textual, dice: me haces vivir confiado. En la versión de las Américas me dice así: me haces estar seguro. Esa palabra batek, que viene de la raíz batab, tiene un significado de seguridad. Sobre todo el énfasis de alguien que no se mueve, de alguien que es inconmovible, de alguien que fácilmente no se deja perturbar. Podríamos llamarlo así: imperturbable. Ese es el significado. El énfasis del salmo es: me haces vivir confiado o me haces habitar seguro. Es una persona que, escúcheme, que no es perturbada, que puede estar viniendo una riada, que puede estar viniendo un tsunami, una tormenta, que puede estar viniendo algo que quiere sacudir su vida y no es sacudido. ¿Me hago entender? ¿Pero por qué? Porque ha puesto su confianza en el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esperar, ya entro casi.
Voy a entrar ya en el final. Esperar en el Señor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 y 26. Es importante mirar esto. 3, 25 y 26. Dice la palabra así: bueno es Yahvé a los que lo esperan, al alma que lo busca. Luego dice el 26: bueno es esperar y aguardar silencio en la salvación del Señor, de Yahvé. Todavía no le voy a decir lo que significa esa palabra. Leamos uno más. Salmos 25:3. La Biblia lo traduce como esperar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Esto está bien, analícelo. Salmos 25:3. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado, y sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Salmo 25:3. O sea, mire qué importante. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. De los que esperan en ti será avergonzado. Es decir, no hay vergüenza para los que esperan en el Señor. Ahora, deme un poquito de tiempo, ya le voy a decir qué significa esperar. 37:9 de Salmos, rápido. 37:9. Es importante escudriñar la palabra para que veamos esto. Dice: porque los malos serán cortados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Fíjese qué promesas extraordinarias hay para los que confían y para los que esperan. Los que esperan en el Señor, 1, no serán avergonzados. 2, heredarán la tierra. ¿No? Está diciendo la palabra. 130, versículo 5 de Salmos. 130, versículo 5. Dice así: espero en Yahvé, mi alma espera, en su palabra espero. Y cualquiera dirá: tanta espera, tanta espera, tanta espera, ¿qué significa eso? Me siento y lo espero, ¿oh? Como quien se ha retrasado a alguien, como alguien que llega tarde. No, no significa eso. No significa eso. Escuche, uno más. Proverbios 20:22. Proverbios 20:22. Él seleccionó los versículos más relevantes. Dice: no digas, yo me vengaré. Espera en el Señor y Él te salvará. Es decir, no es ojo por ojo, diente por diente. No es que tú me haces y yo te lo hago. No. No digas, espera en el Señor. Bueno, May, ¿qué es eso de espera? ¿Qué es eso de espera? Espera. Escuche, la palabra espera es la palabra en el hebreo kavá. C-A-V-A, con tilde en la última A, kavá. A lo mejor ni se dirá así. Me sale la transliteración, el diccionario así. Mira lo que significa: atar, ligar. Como alguien que se ata y se liga a algo. Atar, ligar, recolectar. Figurativamente significa esperar, aguardar, confiar, juntarse. Entonces, ¿qué es entonces, hermano, esperar en el Señor? Cuando yo le digo, cuando usamos esta jerga y este dialecto bíblico y le decimos a la hermanita: hermanita, espere en el Señor. ¿Qué significa? Confiar. Significa ligarse a Dios, atarse a Dios, estar seguro en el Señor. ¿Me está entendiendo? No le estamos diciendo: siéntese ahí porque el Señor va a llegar tarde y lo va a hacer esperar. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo de alguien que confía. May, me quiero casar. Hermanita, espere en el Señor. No, se me va a pasar el tren. Hermanita, espere en el Señor. ¿Y eso qué significa? Si yo me siento, vienen 80 años y no disfruto del matrimonio, espere en el Señor, confíe, esté segura, átese y líguese al Padre. Él abrirá el camino correcto. ¿Entiende entonces la expresión que es esperar en el Señor? Cuando yo le digo a los hermanos: no, es que queremos ministerio, espera en el Señor. Espera en el Señor.
Eso significa esperar. El concepto de esperar en Dios está ligado a confiar, a estar seguro. A lo que venimos hablando hasta ahora son fundamentos de la palabra. Oseas 12:6, versículo 6, dice: tú pues conviértete a tu Dios, practica la misericordia y la justicia, importante, y espera siempre en tu Dios. Espera siempre en tu Elohim. Confía, estate seguro, átate a él. Isaías 25:9, rápido, Isaías 25:9, dice: aquel día se dirá, he aquí nuestro Dios, lo esperamos y nos ha salvado. Regocijémonos y alegrémonos por su salvación. ¿Pero por qué Dios les ha salvado? Porque lo esperaron a Él. No estaban ansiosos, no estaban con prisa, no eran un microondas. Esperaron en el Señor. Entonces, el concepto de esperar está ligado a confiar también. Entonces, cuando yo les digo, hermano, espera en el Señor, espera en el Señor, lo que se te está diciendo es: confía, estate tranquilo, apóyate en el Padre abrirá el camino correcto. Tu mentalidad no te apoyes en tu mentalidad, en tus criterios, en tus razonamientos. Espera en el Señor, ¿vale? Dos hombres, termino. Del primer hombre que le quiero hablar es Ezequías, el rey Ezequías. Para hacerle el cuento más corto, váyase a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Porque quiero que la descripción de Reyes le diga quién es Ezequías. Escuche. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Le explico. Para este tiempo, Israel norte e Israel sur estaban divididos. Israel era el reino del norte y el reino del sur. Ya no era un Israel completo. ¿Cuándo se dividió, hermano? Cuando Salomón pecó. Dios lo dividió. Dios partió el reino y los reinos se quedaron 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, entre ellas Judá. ¿Ok? Entonces, habían reyes en Israel sur y reyes en Israel norte. En otras palabras, a los reyes de Israel sur le llamaban los reyes de Judá, que era donde estaba Jerusalén. En el sur se quedó más que nada la estirpe o la genealogía de David. ¿Ok? En el norte vinieron otras genealogías corruptas, como eran las de Jeroboam, que fue un hombre que tomó el reino a la fuerza. Dios después hizo unos pecados terribles, construyó unos toros en Betel y dijeron: Israel, aquí está tu Dios. Bueno, una cosa terrible. Tiene que entender esto. Entonces, por eso el versículo 1 dice: en el año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. El libro de Reyes te está poniendo el tiempo, el contexto en la que aparece Ezequías. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Tenía 25 años y reinó 29, es decir, ¿con cuántos años murió? 25 y 29, ¿cuántos son? 54 años. Murió con 54 años. Murió joven, bastante joven. Esto es un tema. Cuando yo he analizado los reyes, hay un común denominador y un patrón en ellos: mueren jóvenes. Mueren jóvenes. Es una cosa para investigar. Entonces dice: el nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho David su padre. Literal, David no era su padre. David era ya casi su tatarabuelo, más o menos. Lo que pasa es que el padre de la genealogía siempre le llamaban padre.
Entonces, por eso dice conforme a lo de David su padre. Entonces dice, hasta aquí dice que Ezequías era un rey que trató de hacer lo bueno ante Dios, porque había muchos detrás de él que habían hecho lo malo. Versículo 4. Él, Ezequías, quitó los lugares altos, hizo trizas las estatuas y taló las aceras, es decir, los ídolos y los lugares de idolatría que en Judá se habían levantado. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la cual llamó Neustam, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso, es decir, la idolatraban. En Yahvé, me encanta esto, por eso le dije, leamos este pedacito. Dice, en Yahvé, Dios de Israel, ¿qué dice? Esa es la clave. Esa es la clave de Ezequías, hermano. La clave de Ezequías es esa. En Yahvé, Dios de Israel, puso su confianza. Ahí está la palabra batados. Es decir, se aseguró en él, se apoyó en él, apresuró a refugiarse en él, puso su confianza en el Señor para su reinado. Escuche, mire lo que dice el verso 5. Después de eso, ni antes ni después de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Lo destaca. Pero ¿por qué lo destaca Dios? Porque confió, se aseguró, se refugió en Dios. Y eso le trajo una victoria. Dice versículo 6. Pues se apegó al Yahvé y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que él había ordenado a Moisés. Está hablando de Ezequías. Verso 7. Y el Señor estuvo con él y prosperaba en todo lo que él hacía. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Escuche, es decir, Ezequías se rebeló contra el rey Asiria. Para el tiempo de Ezequías, el rey de Asiria o Asiria era una potencia aniquiladora mundial. Es decir, Judá y el reino de Judá era una cucaracha comparado al reino de los asirios. Y Ezequías tuvo el valor de decir, ¿sabes qué? Mejor dicho, no le temo a tu gran ejército y me rebelo contra ti. Bueno, eso le va a repercutir algo bien tremendo a Ezequías. Porque vuelvo y le digo, para ese momento Asiria era una potencia nuclear. Bueno, ahí exageré. Una potencia, para que lo entienda, en nuestro tiempo, digámoslo así, una potencia nuclear. A los asirios aniquilaban a quien querían. A de cuenta hoy en día Estados Unidos, Rusia o Corea del Norte le mandan un misil y le parten medio mundo. Más o menos, ¿vale? Para ese momento los asirios eran eso. Y Ezequías era una cucarachita. Pero ojo, ¿en qué confiaba? Confiaba en el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 9, rápido. En el año cuarto del rey Ezequías, que era año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, aconteció que Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la asedió. ¿Todos saben qué es un asedio? Un rodeo, un sitio. La rodearon. Samaria era una ciudad norteña. No pertenecía al reino del sur, pertenecía al reino del norte. ¿Listo? Si tú deseas, usted tiene que conocer los mapas bíblicos, hermano. Le incentivo a que mire los mapas bíblicos de Jesús, de antes del tiempo de Jesús, y usted va a ver. Entonces dice que Salmanasar, rey de Asiria, vino y sitió Samaria. Y al cabo de 3 años la capturaron, es decir, en el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue conquistada. Wow. Vino el rey de Asiria y capturó a todos los del norte de Israel, los aniquiló. Conquistaron la ciudad. Samaria era el centro de reinado del reino del norte. Entonces fíjese, ya Ezequías está escuchando, uy, vino los asirios, aniquilaron a los del norte. Y Ezequías podía pensar, ¿qué nos esperará a nosotros? Eso es lo que está hablando la historia. Entonces, conquistaron Samaria. Verso 11.
Y el rey de Asiria llevó cautivos a todos los israelitas a Asiria y los puso en Jalá y en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Por cuanto no, mira, ¿por qué Dios permitió que el reino norteño de Israel cayera? Aquí viene el verso 12. Por cuanto no habían atendido a la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto y no escucharon ni pusieron por obra todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. Es decir, en resumidas cuentas, por desobedientes les vino el rey de Asiria y los quebró, los cautivó, los encarceló, los esclavizó. Fíjate qué interesante. Cuando el diablo tiene autoridad sobre tu vida para esclavizarte, ¿cuándo? Cuando hay desobediencia. Cuando no atiendes a la voz del Señor, hay consecuencias. Es lo que está diciendo la palabra. Verso 13. En el año 14 del rey Ezequías, es decir, en el año 14 de su reinado, Senaquerib, rey de Asiria, otro rey de la potencia de Asiria, en este caso ya no se llama Masalmasar, sino Senaquerib, eran los grandes reyes sucesores de Asiria, los mandamás en aquel entonces. Senaquerib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Le llegó a Ezequías, papá. Le llegó el turno. Escucha, yo le dije algo. Cuando viene el tiempo de la tormenta, cuando viene el tiempo del momento difícil, ahí se descubre si tú confías en el Señor o si no confías en el Señor. Bueno, hermanos, le llegó el tiempo a Ezequías. La Biblia dijo que Ezequías puso su confianza en el Señor, ¿no? Aquí se va a probar esto. ¿Cómo? Como lo que estamos leyendo. Entonces Ezequías, estoy en el verso 14, rey de Judá envió a decir a Siria en Laquis: me he equivocado, retírate de mí y aceptaré lo que me impongas. Mira lo que le dice Ezequías. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, hermano, una fortuna. Es decir, Ezequías tuvo miedo. Vino el rey de Asiria con toda su potencia de ejército, conquistó las ciudades fortificadas de Judá. ¿Por qué se les llaman ciudades fortificadas? Porque eran fortines, eran ciudades fuertes. Pues el rey de Asiria mostró su poder, ¿cómo? Conquistando las ciudades fuertes. Es decir, si el rey de Asiria conquistaba las ciudades fuertes de Judá, ¿qué pasaría con el resto de Judá? Lo arrasarían. ¿Me está entendiendo? Mira el mensaje. Entonces Ezequías dijo, a Ezequías le hizo así. Ezequías dijo, no, vamos a hablar con este. Por favor, retírate de mí. ¿Qué quieres que te dé? Y entonces el rey de Asiria, sí, bueno, estás con miedo, ¿no? Estás tiritando. Ok, tanto dinero y tanto dinero. Una fortuna. Mire lo que dice el relato. Ezequías entregó toda la plata que había en la casa del Señor. ¡Wow! Y en los tesoros de la casa real, Ezequías quedó despojado. Mire, y en aquel tiempo Ezequías desmanteló las puertas de la casa del Señor y los soportes que él mismo había recubierto. Ezequías, rey de Judá, los entregó al rey de Asiria. Escuche, ¿sabe por qué él había recubierto las puertas y la casa? Porque él había reconstruido para la gloria de Dios. Está viniendo el rey de Asiria y lo está sacudiendo tanto que él mismo tiene que deshacer lo que había hecho. Interesante. O sea, en ese momento yo veo un Ezequías. La palabra al principio dijo que él confió en Dios. Sí, confió, pero él tuvo un proceso para lograr confiar en Dios. En este momento yo veo un Ezequías que está temblando. Yo veo un Ezequías que tiene miedo. Que tiene miedo a Asiria. Que los asirios, potencia mundial en aquel entonces, los están apretando. Y yo veo un Ezequías con miedo. Verso 17. Después el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén al Tartam, al Rapsaris y al Rasapses
con un ejército contra el rey Ezequías. Escuche, el Tartán, el Rapsaris y el Rasacés son títulos, grandes títulos de los reyes de Asiria, de los grandes capitanes, en otras palabras, los duros. Los envió con un ejército contra el rey Ezequías a Jerusalén. No le bastó que le dieran la plata, no le bastó que los despojaran. Entonces dice, y cuando subieron, llegaron y se apostaron junto al acueducto del estanque superior que está al campo del lavador. Mi pregunta es esta: ¿por qué los asirios con su ejército se postaron en el acueducto donde está el agua? Porque estaban en una guerra estratégica. Sabían que si le absorbían o le capturaban el agua a Jerusalén, la gente se iba a morir de hambre. ¿Me está entendiendo? Fíjese cómo eran. Vinieron a capturar el acueducto. Verso 18. Y llamaron al rey. Entonces salieron hacia ellos Eliaquín, hijo de Hilcias, que estaba a cargo del palacio, Segna, el escriba, y Joá, hijo de Asaf, el cronista. Salieron 3 encargados del rey Ezequías. ¿Listo? Y Rabsacés les dijo: decí ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿en quién fundas tu confianza? ¡Wow! Mira lo que le dicen. Me encanta esta historia. El Señor me ministraba de una manera tremenda, hermano. Mira lo que le dicen los asirios a Ezequías: ¿tú en quién confías? En otras palabras, te vamos a aniquilar. Te vamos a pisar como se pisan las cucarachas. ¿En quién fundas tu confianza? Así todos engreídos, todos soberbios. Le sigue diciendo este personaje: ¿piensas que la estrategia y el poder para la guerra es cuestión de palabras? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? ¡Wow! Hermano, con esas palabras uno sale corriendo. O sea, sinceramente, que un gran ejército, una potencia mundial venga contra tu ejército que son unas cucarachas y te digan eso. No, pues allí, más de uno sale y se entrega. Mira, ya se le desviste. Mira, aquí tómeme. Mira lo que le dice este personaje. Es una cosa tremenda. ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Verso 21. ¿Acaso confías en ese bastón de caña quebrada que es Egipto? ¡Wow! Mira cómo Asiria desprecia a Egipto. Egipto era una mediopotencia mundial, pero los asirios eran más. Y le dice: sí, ¿vas a confiar en los egipcios? ¿Caña quebrada? ¿Bastón de caña quebrada? En nuestro tiempo, ¿vas a confiar en Estados Unidos? ¿Hablando Putin? O sea, fíjate cómo lo que se está generando en este punto. Y dice que quien se apoya en él, hablando de Egipto, se le clava en la mano y se la atraviesa. Así es Faraón, rey de Egipto, para los que confían en él. El mismo asirio de su boca está diciendo quién es Faraón, un pordiosero. Entonces le están diciendo a Ezequías: ¿tú en qué confías, Ezequías? ¿Confías en los egipcios? ¿Ellos te van a salvar? No, ellos no te van a salvar. Mira lo que está diciendo. Aquí viene: y si me decís, está hablando todavía Rabsacés, y si me decís: nosotros confiamos en Yahvé nuestro Elohim, ¿acaso no es ese por el cual los lugares altos y los altares ha suprimido Ezequías, exigiendo a Judá y a Jerusalén que se postren ante el altar de Jerusalén? Una pregunta retórica. Sí, es ese. Pero mira cómo desprecia a Dios. Mira, no sabe con quién se está metiendo. Versículo 23. Ahora pues, haz una apuesta con mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si es que tienes quien te los monte. Pobre cucaracha. Esto lo añado yo. Mira lo que está diciendo. Tú haz un pacto con los asirios y yo te regalo 2,000 caballos, si es que tienes 2,000 hombres siquiera. Wow. O sea, fíjate la posición de esto y la posición de Ezequías, ¿no? El tiburón con un, ¿cómo llaman eso? Con un boquerón. ¿Saben lo que son los boquerones, no?
pescaditos que tiene que usted una lupa para verlos, ¿no? Un tiburón blanco contra un boquerón, hermano. Ezequías es el boquerón, Asiria es el tiburón blanco. 3 metros, una envergadura impresionante. O sea, mire lo que está pasando. Sí, es que es extraordinario. Y luego dice, versículo 23, 24, gracias. ¿Cómo te atreves a desairar a un capitán o al menor de los esclavos de mi señor confiando en los carros y en los jinetes de Egipto? ¿Acaso he subido para destruir este lugar sin consultar a Yahvé? Mira cómo meten al Señor en el asunto. Pues Yahvé me ha dicho, mira, esto lo dice en asirio, Yahvé me ha dicho, sube contra esta tierra y destrúyela. Mentira, obviamente el Señor no había dicho eso. Mira. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcias, y Segna y Joas dijeron al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Nosotros lo entendemos, no nos hables en judío ante la gente que está sobre el muro. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque todo el mundo lo estaba escuchando y sabía que esas palabras iban a meter temor en todo el mundo. Estaba hablando en judío, estaba hablando en hebreo, pero ellos dominaban el arameo, habían 2 idiomas en aquel entonces. Entonces ellos le dicen, háblanos en arameo para que nosotros te entendamos, no nos hables en judío. Mira lo que le dice este personaje. Pero el Rabsacer le respondió, ¿acaso me ha enviado mi señor a decirnos estas palabras solo a tu señor y a ti? Y no a los hombres que están sentados en el muro, expuestos a comerse con vosotros sus propios excrementos y a beber su propia orina. ¿Por qué? ¿Por qué están expuestos a eso? Porque han capturado el agua, los están dejando sin víveres. O sea, este hombre viene a amedrentar. O sea, yo veo al mismo adversario, al mismo Satanás, viene a amedrentarte con palabras, con amenazas. Este viene así, ese es su ímpetu. Entonces, y poniéndose de pie el Rabsacés, gritó a gran voz en judío y habló diciendo, escuchad palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no os engañe Ezequías, porque no podrá libraros de mi mano. Y que Ezequías no os haga confiar en Yahvé, diciendo, ciertamente Yahvé nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Eso les está gritando a los hombres de Judá. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced la paz conmigo y salí a mí, y cada uno comerá su vid y su higuera, y cada uno beberá el agua de su pozo. Es decir, hagan un pacto conmigo, hasta que yo venga para llevaros a una tierra como vuestra propia tierra, tierra de grano y de mosto, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No escuchéis a Ezequías, que os persuade diciendo, Yahvé nos librará. O sea, él está queriendo derretir el corazón del pueblo con todo lo que está hablando. Y dice, verso 33, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha podido librar a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Por qué le digo yo que Asiria era una potencia mundial? Porque ellos habían cautivado y esclavizado a la mayoría de las naciones de su tiempo. Por eso él está diciendo eso. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha podido parar al rey de Asiria? No, no ha podido. Obviamente porque no eran dioses falsos. Pero no ha podido. Por favor, dígale, no se duerma. Reprenda ese espíritu de dormilina. Y dice entonces, él sigue hablando, versículo 34. ¿Dónde están los dioses de Hamá, de Arfá? ¿Dónde están los dioses de Serfaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? No, no la libraron. O sea, él está alardeando de su poderío y de su potencia conquistadora. ¿Quiénes de entre todos los dioses de las naciones han librado sus tierras de mi mano? ¿Para que Yahvé libre a Jerusalén de mi mano? Ninguno. Se va a tragar sus palabras, ya lo va a ver. Pero callaron estos hombres, los enviados por Ezequías, dice, pero callaron y no le respondieron palabra alguna, pues había una consigna del rey que decía, no le respondáis.
Y Eliaquín, hijo de Hilcias, que estaba sobre la casa, Sebna el escriba y Joá el hijo de Asaf, el cronista, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le comunicaron las palabras de Rabsacés. Fueron temerosos, en luto. Vestidos rasgados significa fueron llorando, fueron en dolor, en quejido. Capítulo 19, ya termino. Y aconteció que al oírlo el rey Ezequías rasgó sus vestidos y se cubrió de saco y fue a la casa del Señor. Tremendo. Al oírlo Ezequías dijo: Señor, Dios mío, llegó mi hora. Ayúdame, me van a aplastar como a una pulga. ¿No le dije que era el tiempo de Ezequías de mostrar quién era? ¿No le dije que la situación que viene a tu vida amenazante va a mostrar quién eres tú? ¿Va a mostrar en quién confías? Claro que lo va a mostrar. Entonces envió a Eliaquín, el mayordomo, y a Sebna el escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de saco, de dolor, de señal de duelo, y los envió ¿a dónde? ¿A quién los envió? ¿A quién? Al profeta Isaías. Bendito sea el Señor. Aquel que había visto al Señor y era hombre de labios inmundos, y Dios lo había escogido. Y aquel que Dios le dijo: ¿quién irá por nosotros? Y él dijo: yo, Señor, yo voy. Yo voy. Lo enviaron. Ezequías era un hombre fiel para el Señor. Pero Ezequías contaba con una cosa bien importante. Había una lámpara que Dios había encendido en su generación: el profeta Isaías. Es decir, la boca de Dios estaba lista para hablar. Gloria a Dios, la boca de Dios estaba lista para hablar. Aunque el diablo viniera con Asiria y con toda esa cantidad de impíos, Dios estaba listo también para hablar. Entonces Ezequías fue inteligente y dijo: hermanos, o todo o nada. Corran rápido donde Isaías a ver qué tiene que decir el Señor de esto. Gloria a Dios. Y le dijeron, versículo, es que me emociona esta historia porque yo veo aquí una cosa muy tremenda. Y dice, y le dijeron: así nos ha dicho Ezequías, hoy es día de angustia, de castigo y de blasfemia. Los hijos están para salir del vientre, pero no hay fuerzas para parirlos. Isaías, mira cómo se refieren a Isaías. En otras palabras, estamos al borde de la extinción. Isaías, por favor, ruega al Señor, haz algo. Entonces, quizá Yahvé tu Dios escuche las palabras del Rabsacés, a quien el rey de Asiria y su amo envió para vituperar al Dios viviente, y reprenda las palabras que Yahvé tu Dios ha oído. Eleva a Isaías, por favor, por tanto, una oración a favor del remanente que aún nos queda. Isaías, por favor, tú que Dios te escogió, tú que eres la lámpara, tú que eres el intercesor de este tiempo. Y así los siervos del rey Ezequías se presentaron ante Isaías. E Isaías le respondió y les dijo: así diréis a vuestro Señor, así dice el Señor. ¡Wow! Está lista la boca del profeta, está lista la voz del profeta. Hermano, el diablo viene a decirte que vas a morir, que te vas a estar en un hoyo, que vas a morir, que no vas a prosperar. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Padre? ¿Qué dice la boca del profeta que está con el oído en el cielo? ¿Qué dice de ti? Isaías les dice: así dice el Señor, no temas las palabras que has oído, por las cuales los sirvientes del rey Asiria han blasfemado. He aquí pondré un espíritu sobre él y oirá un rumor y se volverá a su propia tierra, y en su propia tierra lo haré caer a espada. Dice el Señor. Viene aquí a amedrentarlos a ustedes, viene aquí a decirles sus tonterías, su blasfemia y su orgullo. Yo lo voy a derribar. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, no es tanto que dice el diablo, no es tanto que dice el Rabsacés, no es tanto que dice los reyes de Asiria. ¿Qué dice Dios, hermano, para ti?
En la situación límite de tu vida, ahí es donde tú tienes que tener el oído en el cielo. No es tanto que dice la crisis económica, el presidente, la crisis familiar o lo que sea que esté viviendo. Es qué dice el Señor. Y ahí tiene que haber la boca profética, la voz de Dios. Tiene que estar lista. Sigue hablando Isaías. Cuando el Rasacés oyó que el rey de Asiria había partido de Laquis, regresó y lo halló combatiendo contra Libna. Pero cuando oyó decir que Tirharca, rey de Etiopía, había salido a luchar contra él, envió nuevamente mensajeros a Ezequías diciendo: mire, Rasacés se tuvo que ir porque se les complicó las cosas con sus ejércitos. Tuvieron que ir a pelear contra otras naciones. Pero él volvió a enviar mensajeros a Ezequías. Es lo que está diciendo. Versículo 10. No te engañe tu Dios en el cual tú confías. Mira lo que le dice: no te engañe tu Dios en el cual tú confías, Ezequías, diciendo: Jerusalén no será entregado del rey de Asiria. He aquí, tú has escuchado que los reyes de Asiria han hecho todas las tierras destruyéndolas. ¿Tú las librarás, Ezequías? Sigue el enemigo. Cuando Dios te ha hablado, el enemigo quiere robar la palabra de Dios, quiere martillarte, quiere hacerte desanimar. Y sigue el enemigo diciéndole a Ezequías ese tipo de cosas. Versículo 12. ¿Acaso los dioses de las naciones pudieron librar de la destrucción de mis padres? Esto es de Gozán, Harán, de Rezef y de los hijos de Edén que estaban en Telasar. No los pudieron librar. ¿Dónde está el rey de Hamá, el rey de Arfa o el rey de Serfabaín, de Enna o de Iba? ¿Dónde están? Y recibió Ezequías la carta de las manos de los mensajeros y la leyó. Y subió otra vez Ezequías a la casa de Yahvé y la desplegó Ezequías delante del Señor. Y le dijo: mira, Señor, este blasfemo lo que está diciendo. Mira lo que hace Ezequías. Y dijo Ezequías, versículo 15: oh Yahvé, Elohim de Israel, entronizado sobre los querubines, en otras palabras, tú que reinas. Dice: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, oh Yahvé, y escucha, y abre tus ojos, oh Yahvé, y observa. Escucha las palabras que he enviado Senaquerí para vituperar al Dios viviente. Cierto es, oh Yahvé, que los reyes de Asiria han asolado los pueblos y han arrojado sus dioses al fuego, pero porque ellos no son Dios, sino obra de mano de hombres, de madera, de piedra, y por eso los han destruido. Dijo la verdad. Ahora pues, Señor nuestro, sálvanos de su mano, y sepan todos los reinos de la tierra que tú, Yahvé, eres Dios. E Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: escucha, Ezequías, así dice el Señor. Escucha, Ezequías, así dice el Señor, Dios de Israel: he escuchado lo que me has rogado acerca de Senaquerí, rey de Asiria. Esta es la palabra que dice el Señor acerca de él: la virgen hija de Sión te menosprecia, se burla de ti. La hija de Jerusalén menea despectivamente la cabeza detrás de ti hacia Asiria. Mira lo que dice: ¿a quién has vituperado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz? ¿O elevado tus ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado al Señor y has dicho: con la multitud de mis carros yo he escalado la cima de las montañas, a lo más inaccesible del Líbano, y de allí he cortado cedros altos y lo mejor de sus cipreses, y he entrado a lo más remoto del refugio y al bosque más frondoso. O sea, alardeando. He cavado pozos y bebido aguas extranjeras. Con las plantas de mis pies he secado todos los ríos de Egipto. Lo hice y ahora hago venir para que conviertan las ciudades fortificadas en montones de ruinas, y sus habitantes faltos de fuerza, con la vergüenza de la derrota, sean como la hierba del campo, hierba tierna, herbaje de azoteas, mies agostada ante los de espigar. Pero sé cómo te sientas, cómo sales y cómo entras y cómo te enfureces contra mí. Esto es Dios hablando, ¿ok? A causa de tu furia contra mí, por cuanto tu soberbia ha subido hasta mis oídos, mira lo que dice: pondré mi argolla en tu nariz. ¿Sabe qué significa poner una argolla entre la nariz? A los animales, a los cerdos, para dominarlos. Pondré mi argolla en tu nariz y mi brida en tu hocico, y te haré volver por el camino donde tú viniste. Mira lo que dice:
Y esta señal será para ti, Ezequías, le dice Isaías. Este año comerás lo que brote del grano caído, y el segundo año lo que brote sin sembrar, y el tercer año sembrarás, cosecharás y plantarás viñas y comerás su fruto. Y el remanente que quede de la casa de Judá echará nuevamente raíces hacia abajo y llevará fruto hacia arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Escuche, ya casi voy a terminar. Estoy en el clímax del relato. Por favor, el clímax hay que disfrutarlo. Dice: por tanto, así dice el Señor respecto al rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni disparará ninguna saeta, ni se acercará a ella con escudo, ni levantará en ella un terraplén. Por el camino que vino, por ese mismo volverá, y nunca entrará a esta ciudad. Oráculo de Yahvé, palabra de Yahvé es esta. Dice: por cuanto yo defenderé esta ciudad para salvarla a causa de mí y a causa de mi esclavo David. Y aconteció, aquí, versículo 35. Y aconteció que el ángel del Señor salió en la noche e hirió a 185,000 del campamento de los asirios. Y cuando se levantaron de madrugada, he aquí todos eran cadáveres. He aquí todos eran cadáveres. Escuche, no era Ezequías ni su ejército, no, era el ángel del Señor. El ángel del Señor se levantó y mató a 185,000 asirios en una noche. ¡Guau! Impresionante, hermano. Y dice: entonces Senaquerí, rey de Asiria, se fue, se retiró y habitó en Nínive. Y cuando estaba postrado en el templo de su dios Nisro, aconteció que Adramelech y Saremeser lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ará, y su hijo Esador reinó en su lugar. Hasta ahí llegó Senaquerí. ¡Guau! ¿Qué pasó entonces con Ezequías? En su estado clímax, en su estado de mayor presión, confió. Puso su confianza en el Señor. ¿Tenía todas las de perder? Sí, tenía todas las de perder numéricamente. Pero acuérdese, la guerra no es del hombre. La guerra es de Dios. La guerra es de Dios. Hermanos, y él lo entendió. Y el ángel del Señor se movió a favor de él. Ese fue Ezequías. Por eso dice la palabra, hermano, lista tiene que estar la boca de los profetas. Listo tiene que estar mis oídos para escuchar lo que Dios tiene que decir. Listo tengo que estar para, hermano, entrar en la palabra de Dios y no en lo que diga el diablo con el Rasacés, con el Senaquerí y con toda esta cantidad de impíos, hermano, amedrentarte. Listo. Termino. Tengo mucho más, lo enlazaré para la próxima vez, porque quiero hablarle de otra persona que es extraordinaria. Pero termino con este versículo, Segunda de Crónicas 20:20. Y dice así: esto fue el tiempo de Josafat. También una gran victoria, un pueblo que lo iba a aniquilar, y Josafat también estaba listo para confiar en Dios. Hermano, la palabra está llena de esto. Y dice, Segunda de Crónicas 20:20, dice: y se levantaron de madrugada y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: escuchadme, oh Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén. Dice ahí, ¿qué dice? Creed en Yahvé vuestro Dios y permaneceréis firmes. Y ahora, ¿qué dice? Creed en sus profetas y triunfaréis. Creed en sus profetas y triunfaréis. La boca de Dios te hace triunfar, amado hermano. La palabra de Dios es la que te empodera y arrasa con todas las artimañas, con todas las palabras destructoras que el enemigo viene a poner en contra de tu vida. Ese fue Ezequías, un hombre valeroso. ¿Tuvo su proceso? Sí. ¿Tuvo miedo? Tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿La pasó mal? Sí, la pasó mal. No era el super Ezequías, pero confió. Confió.